Quiero saludar a Carolina Jiménez, es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Una muy buena tarde, señora Carolina, bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Es un gusto. Para ustedes, en Amnistía Internacional, ¿cuál es el punto más crítico de lo que muchos consideran ya es una crisis humanitaria en Venezuela? Es decir, ¿qué debe mirar con detenimiento, en este caso, la alta comisionada de los derechos humanos o para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en esta visita que inicia hoy a Venezuela? Ciertamente es un gran reto hablar de puntos críticos cuando estamos hablando de una crisis tan profunda y tan generalizada de derechos humanos como la que vive Venezuela. Desde Amnistía Internacional hemos estado documentando no solo violaciones al derecho a la salud y a la alimentación, sino también hemos visto con muchísima preocupación cómo se repiten, especialmente en el contexto de protestas, patrones de represión sistemática, sobre todo a través de comisión de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias por motivos políticos que, según el último informe que nosotros publicamos, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Entonces esperamos que la doctora Bachelet, a pesar de lo apretada y de lo muy corta, de la muy corta estadía que tendrá en Venezuela, pueda por lo menos tener un espacio directo con las víctimas para que vean y escuche de viva voz lo que son las afectaciones, las lesiones a la dignidad humana que están experimentando las y los venezolanos en este contexto. Pero hay una gran multiplicidad de violaciones de derechos humanos y creo que tendrán que hacer un esfuerzo desde la oficina de la alta comisionada por al menos sentarse con los actores más emblemáticos. De acuerdo a cómo procede en este caso, el cargo que ejerce en este caso Michelle Bachelet, que es alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. ¿Qué podría venir después? Es decir, ella se reúne con Nicolás Maduro, es el líder del régimen venezolano, se reúne también con el presidente interino, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se reúne con algunos actores, tengo entendido que se va a reunir con organizaciones no gubernamentales que le van a exponer parte de esa crisis que se vive a diario en Venezuela. Ahora, ¿qué viene después? Un informe se eleva a Naciones Unidas en una sesión general. ¿Qué podría venir después? Bueno, efectivamente su equipo ya vino previamente porque la doctora Bachelet, la oficina de la alta comisionada como tal, a la oficina se le ha solicitado la producción de un informe que debe presentar frente al Consejo de Derechos Humanos en cuestión de semanas. Así que es una oportunidad importante que ella pueda venir a un poco ya a confirmar los hallazgos, ¿no?, de la investigación que realizó su equipo y a escuchar los testimonios de las víctimas de manera personal. Pero nosotros creemos que hay que ir más allá del informe y es una de las peticiones que tenemos para la alta comisionada. El informe es importantísimo, es una importante pieza de documentación en donde están las principales preocupaciones en materia de derechos humanos de la alta comisionada. Pero la falta de acceso a la justicia en Venezuela ha llegado a tal nivel de gravedad que nosotros creemos imperativo que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una comisión internacional de investigación en donde de manera específica se puedan investigar los crímenes más emblemáticos de derechos humanos que se han cometido en los últimos años. Sería una manera de poder no solo permitir que las víctimas accedan a la justicia, sino de asegurarnos que existe un proceso de verdad y de reparación para las muchas víctimas que ha dejado esta crisis tan profunda. Eso sería un primer paso, pero para buscar justicia, para que haya condena, para que haya sanciones, tendría que llegar esto a la Corte Penal Internacional. ¿Es así? Bueno, ya la Corte Penal Internacional abrió, sí, claro, por su propia cuenta, como ustedes saben, un examen preliminar que empezó en febrero del 2018 y ese es un examen que está en curso, ¿no? Obviamente a nosotros nos parece importante que el informe de la alta comisionada pueda ser un insumo para que la Corte Penal Internacional avance en este examen preliminar que está realizando. Así que hay diferentes mecanismos de justicia. La Corte Penal Internacional es uno, los propios informes de la alta comisionada son otro, pero por eso nosotros insistimos en una comisión de investigación para que se pueda agilizar, para que pueda haber un acceso más directo de las víctimas a esa justicia que les es tan negada y de una forma tan reiterativa a ellos, ¿no?, a quienes han sufrido de primera mano la violencia sistemática que las fuerzas de seguridad ejercen contra la población. Por ejemplo, Amnistía Internacional, que documenta casos de violaciones a derechos humanos en Venezuela, ha podido entregar su trabajo a esa comisión técnica que previo envió, en este caso, Michelle Bachelet a Venezuela.
Sí, en efecto, nosotros hemos enviado nuestros informes de manera inmediata, apenas son publicados a la oficina de la alta comisionada. Sabemos que ella debería haber recibido esos informes y en tal sentido siempre es bueno tener una oportunidad para reiterar nuestros mensajes, pero yo creo que es muy importante recalcar que la alta comisionada no llega a Venezuela en un vacío. Ya la alta comisionada se pronunció recientemente lo que se llama un oral statement, ¿no? En una declaración pública oral frente al Consejo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y fue una declaración bastante importante en donde ella expresa directamente cuáles son las preocupaciones en términos de ejecuciones extrajudiciales, en términos de detenciones arbitrarias, pero también en términos de acceso a la salud, alimentación, etcétera. Entonces, ya hay por parte de la alta comisionada un reconocimiento de que este es un país que vive una crisis de derechos humanos de una gran magnitud, y en buena hora que pueda venir simplemente a reforzar ese conocimiento que ella ya tiene y que ya ha expresado públicamente, y que su equipo, pues, de una manera muy diligente ha logrado sistematizar en un tema tan importante, de tanta relevancia como es Venezuela hoy en día frente al mundo. Carolina, yo quisiera que usted me ayudara porque de alguna manera el venezolano en medio de esta situación que vive a diario está como desesperado, y para buscar justicia le entiende usted de que el proceso es un poco largo. Yo quisiera que nos diera una explicación de cómo se da el tema de la conformación de la comisión, la investigación, se elevan las denuncias y se logra justicia, un poco para tranquilizar a ese venezolano que de alguna manera está desesperado por lo que vive día a día en su casa, con un familiar cercano, con un amigo. Sí, Carlos, nosotros conocemos esa desesperación y la compartimos en nuestro acompañamiento con las víctimas. Escuchamos testimonios dolorosos de lo que han sido las grandes pérdidas que han sufrido, ¿no? Por las diferentes violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Y sí, efectivamente, mecanismos como la Corte Penal Internacional, entre otros, tienen unos ritmos de trabajo que no son tan rápidos como quisiéramos. Pero una comisión internacional de investigación, si fuese a ser creada como por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debería estar constituida por expertos independientes de amplia trayectoria, tanto a nivel de investigación como a nivel de conocimiento de estándares jurídicos, y se debería conformar de manera que hubiese un acceso pronto y directo de las víctimas directamente a esta comisión, y una cooperación, por supuesto, de parte de los diferentes actores políticos. Una comisión de este estilo podría, una vez que tenga los hallazgos de su investigación, no solo publicarlos, sino además compartirlos de tal forma que adjudique responsabilidades, que tenga un archivo histórico que permita también hacer recomendaciones puntuales sobre las reparaciones que las víctimas merecen. Y cuando usted dice que las víctimas están desesperadas, es totalmente cierto. Llevan años, algunos meses, algunos días, pero otras llevan años pidiendo una justicia que se les niega. Entonces, la comisión o cualquier otro mecanismo de derechos humanos que sirva para escucharla es urgente. Viene a satisfacer una necesidad grandísima que tienen las víctimas, no solo de ser escuchados, sino que también se recomienden medidas específicas de reparación que al menos les permita sentir que sus casos han sido atendidos por mecanismos internacionales, ya que las autoridades venezolanas repetidamente, tristemente hay que decirlo, se ha burlado de ese dolor tan profundo, y ha generado situaciones de profundo dolor en muchas familias venezolanas. Bien, vamos a agradecer a Carolina Jiménez, es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Que tenga usted una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima.